revisaremos algunas aplicaciones. Aplicaciones especialmente trabajando con Julia. Algo más de aquí, pues no. Entonces, podemos empezar. Entonces, primero vamos a definir lo que es, o comprender más bien lo que es optimización. Optimización significa encontrar el mejor, hacerlo mejor, o tener el mejor diseño entre todos los diseños posibles. Aquí les he puesto un ejemplo, pues basado en el fútbol, ¿no? Un deporte que todos conocemos. En el caso, ¿cómo sería en este caso un problema de optimización? Por ejemplo, se quiere o se querría maximizar el número de metros que corre por juego un jugador y minimizar las lesiones sufridas. Entonces, este objetivo o estos objetivos de maximizar o minimizar algún proceso es un problema o se conoce como problema de optimización. Ahí en el gráfico ustedes pueden ver está el proceso pues, de un problema de optimización. Se inicia con condiciones iniciales, ¿cierto? Del diseño. Se hace una evaluación preliminar del desempeño de nuestro diseño o de nuestro problema con esas condiciones iniciales. Luego se tiene pues un criterio a través del cual se decide si el diseño es bueno o si se debe seguir mejorando. Si es bueno, pues ese será nuestro diseño final. Y si no cumplen nuestros requerimientos o nuestra consigna, este diseño debe cambiar y se debe realizar el proceso de manera iterativa. Entonces, como les había dicho, pues el programa optimización o los problemas de optimización es elegir la mejor solución entre varias alternativas posibles. ¿Sí? ¿Ves alguna pregunta que tengan hasta ahí? Por favor, me van escribiendo al chat también para irles respondiendo. Si no, seguimos. Bueno, un poco de lo que es la historia de la optimización. Esto les dejo para que voy a pasar rápidamente para que, pues, si les interesa, puedan revisar. No sé si se ve. Julio, no, dale atrás y de nuevo adelante para que se actualice, porque parece que hay un retardo en la transmisión. Ya, a ver. Sigue borroso. Esperemos que se actualice. Bueno, hasta eso, pues les quería también comentar que aquí o en esta charla no vamos a ver todos los conceptos o la parte o la conceptualización matemática de lo que es la optimización, sino más bien unos conceptos básicos necesarios para entender los problemas de optimización y ya aplicación o cómo se implementan estos problemas en Julia Program. Si necesitan más información, les he dejado en la bibliografía libros referentes a optimización o si tienen alguna consulta también la pueden enviar y yo les puedo ir indicando sobre lo que es ya más formalmente los conceptos formales de optimización matemática. Como les decía, aquí solo vamos a ver pues esa parte brevemente, más nos vamos a enfocar en lo que es la aplicación del Julia a problemas de optimización. ¿Sí? No sé, Jorge, si ya se ve. No, sigue borroso, ingeniero. No, sigue borroso, hay un problema. No sé si adelantas y vuelves atrás para ver si se actualiza. Voy a pararla y voy a De mi parte compartir sí en se ve el... bien, no, no sé a lo mejor es un problema de internet. Porque Yo también, ingeniero. ¿Está bien? Ya. Sí. Está bien, Julio. Me confirman si se puede ver bien ahí. sí, ahí, pero está bien. Julio, está bien, todo bien. Ya. Bueno, entonces habíamos quedado aquí. Pues es
una pequeña reseña de cómo, o la historia de cómo nació los problemas o la optimización en sí. Entonces, se basa pues a la época de los romanos, ¿no? Y nació con un problema que se llama el problema isoperimétrico. No sé si lo han escuchado, me imagino que en las clases de cálculo diferencial vieron algo referente al problema que se llama el problema de la reina viva, que es pues básicamente este problema consistía en que ella, una reina de la antigua, pues que la antigua Grecia, que fundó la ciudad de Cartago, pues llegó a una isla y a quienes habitaban ahí les pidió que le cedieran terrenos en esa isla, pues, o en ese sector, para poder fundar su ciudad, a lo cual, pues, los habitantes de ese sector eh, estuvieron de acuerdo, pero la propuesta fue que la tierra que ella iba a adquirir sería la que cubra, pues, la piel de la piel de un cordero. Entonces, el problema de esta reina fue, pues, qué cantidad de terreno puedo, o la máxima cantidad de terreno que puedo cubrir con este trozo de piel. Entonces, ella resolvió el problema formando cuerdas, haciendo cuerdas de esa piel y formando un arco en el lugar donde fundó su ciudad. Ese problema se denomina ese problema de maximizar la cantidad de terreno que ella puede cubrir. Es el origen de lo que es la optimización matemática. Aquí pues les he dejado una información, pues si quieren, es un problema interesante, si quieren leer más acerca de él. Les dejé pues, unos links aquí en la parte inferior de la historia de este problema isoperimétrico. O sea, pues de varios historiadores y matemáticos. Bueno. Eso es algo como el origen de la optimización matemática. Ya un poco formalmente, pues podemos definir lo que es un problema de optimización como un problema de toma de decisiones, que consiste, pues como les había dicho en el esquema del proceso de optimización, seleccionar el mejor conjunto de valores para un set de variables con el fin de calcular máximos o mínimos de una función sujeto a ciertas condiciones o a ciertas restricciones. Entonces, podemos, como problemas de optimización, podemos encontrar maximizar beneficios, minimizar costes, máximas distancias, máxima tensión, etc. Hay muchos ejemplos de problemas de optimización y muchos campos de aplicación, especialmente en la ingeniería. También me van avisando si es que se puede ver, porque como yo paso, Sí, que sí se ve bien. ya. Entonces, perdón, Hay una ventana emergente, sí, exactamente. aquí tal vez. No, voy a poner por acá. No, no se quita. ¿Cómo se minimiza esto? Por aquí. Clic derecho, no. Por aquí. No. Voy a ponerlo por acá abajito. Despliégalo para la parte superior mejor. Superior derecha, ahí no interfiere. Bueno, ahí lo dejé. Bueno, entonces ya habíamos visto en palabras lo que es la optimización. Entonces vamos allá a formular o escribir más formalmente, en forma matemática, lo que es un problema de optimización.
Entonces aquí en el recuadro les he puesto la formulación pues en general. ¿En qué consiste pues el problema de optimización? En optimizar una función z, es decir, encontrar el máximo, mínimo, etcétera, de una función f sujeta a ciertas restricciones de igualdad y de desigualdad. Entonces, en este problema o en esta formulación matemática encontramos alguna nomenclatura que vamos a ir revisando y tener en cuenta pues para nuestros problemas. Aquí, f en la ecuación 1, f de xn, se denomina función objetivo. Es el valor que vamos a tratar de maximizar o minimizar de nuestro problema. Todas estas xn, todas estas variables, se denominan variables de decisión. Son las variables que nosotros vamos a controlar. Como les había dicho, está esto sujeto a restricciones, que son la 2 y la 3, restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. H y G, pues son estas restricciones. Y son valores que limitan los variables los valores de las variables de decisión. ¿Sí? Entonces, el problema de este, ya expresándolo más formalmente, el objetivo del problema es determinar el valor de las variables de decisión, de estas x de n, que optimizan la función objetivo, o sea, que la maximizan o que la minimizan, mientras se van cumpliendo o se cumplen las restricciones, tanto de igualdad o desigualdad, dependiendo del problema que tengamos. Algunos problemas solo tienen restricciones de igualdad, otros de desigualdad, otros combinados, y los primeros que vamos a ver, que son los no restringidos, no tienen restricciones. Ya vamos a ver un poco a qué se refiere esto. Otro concepto adicional que debemos tener en cuenta, o que vamos a encontrar en la literatura referente a optimización matemática, es lo que se conoce como la región factible, o también podemos encontrarla como conjunto de solución, o también como espacio de búsqueda. Hay otros términos, pero estos son los más comunes. Entonces, esta región factible no es más que el conjunto de todos los posibles puntos o valores que pueden tomar las variables de decisión y que pueden satisfacer el problema de optimización. Aquí en la figurita, pues les he dejado un ejemplo de lo que consiste la región factible. En este caso, el problema es un problema de optimización, puede ser de maximización o minimización, dependiendo de la función objetivo, pero que está restringido. En este caso, si podemos ver, está restringido por el valor de la variable x1 y de la x2, y de esas líneas que podemos observar también en la gráfica. Esta región factible se refiere a los valores posibles o que puede adquirir nuestras variables de decisión. En este caso, únicamente pueden adquirir valores dentro de esta región sombreada. A esto es lo que se conoce como región factible. Cualquier valor de la variable de decisión que quede fuera de esta región factible es una solución no aceptada o no válida, se podría decirlo así. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta tal vez hasta aquí? Es importante ir comprendiendo esta terminología para después trabajar con los problemas de optimización, especialmente cuando los van a plantear. No sé si tienen alguna inquietud, me la van diciendo, por favor, para ir avanzando. Si no, pues continuamos. A ver, vamos. Bueno, aquí volvemos a nuestro problema de optimización. Aquí vamos a hacer un pequeño pues, ejercicio para ir identificando los términos de nuestra problema de optimización. Entonces aquí les he puesto, hemos vuelto al mismo ejemplo de fútbol. Entonces aquí el técnico de un equipo de fútbol está planteando prácticas para sus jugadores. Su principal objetivo es maximizar los metros recorridos. ¿Esto qué vendría a ser dentro de nuestro problema de optimización? Les pregunto. ¿Qué vendría a ser?
Leamos de nuevo. El técnico de un equipo está planteando prácticas para sus jugadores. Su principal objetivo es maximizar los metros recorridos. ¿Qué sería esto? La función objetivo. Entonces, nuestra función objetivo es maximizar los metros recorridos, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser nuestra función objetivo. ¿Ya? Luego, para cumplir esta función objetivo, puede hacer que sus jugadores pasen tiempo de práctica en el gimnasio, corriendo o practicando protección del balón. Busca la cantidad de tiempo adecuado para invertir en cada actividad. ¿Qué parte de nuestro problema de optimización sería esto? Las restricciones. Miren, leamos bien. Pueden hacer que sus jugadores pasen tiempo de práctica en el gimnasio, corriendo o practicando protección del balón. ¿Cierto? Son las Busca la cantidad de tiempo adecuado para invertir en cada actividad. ¿Qué vendrían a hacer esto? variables. Estos tiempos. Serían nuestras variables, ¿no es cierto? Nuestras variables de decisión. ¿Qué tiempo van a, o sea, el técnico se pregunta, ¿qué tiempo puedo ir asignando a cada una de estas actividades? Entonces, esas van a ser nuestras variables de decisión, ¿sí? Luego, sin embargo, hay límites a la cantidad de tiempo disponible. Además, si se sacrifica protección del balón, los jugadores pueden correr más metros, pero también están las lesiones. El técnico puede asegurar un límite superior a la cantidad de lesiones que considera aceptable. ¿Esto qué vendría a ser? Esto sí serían nuestras restricciones, ¿no es cierto? Bueno, y el objetivo, pues, ya sería obtener los jugadores con el mayor desempeño posible. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? La idea es tener pues el objetivo es tener una idea general de lo que es un problema de optimización y poder ir identificando por lo menos estas partes. Algunos problemas son un poco fácil de identificar, otros ya son un poco más complejos, depende de la aplicación. Bueno, podemos seguir. Bueno, aquí pues un poco lo que son, pues para entender la parte de las restricciones. Aquí, en el primer ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, tenemos lo que es una función, o lo que queremos es minimizar una función f de x, la cual tiene, pues es una curva, ¿no? Y bueno, aquí tal es el caso que pues estas x o estas variables de decisión pertenezcan a un conjunto de esta función, es decir, que sean valores que se encuentren dentro de la función. Entonces, en este caso es un problema no restringido, ¿sí? Podemos ver, no tiene límites. La única condición es que el valor de esta x pertenezca a algún punto de esta curva. Entonces, la idea de esto es minimizar x. Y nos dice, pues, que tengamos en cuenta que esta x únicamente pertenezca a este conjunto x, ¿no es cierto? A este conjunto x mayúsculo. Entonces, si pueden ver, dentro de este conjunto x mayúscula, el punto o el que hace o donde la función es mínimo es justo donde está esta x, x asterisco, ¿sí? Entonces, ese es el mínimo de esa función. Si nosotros ampliáramos este conjunto x, lo hiciéramos más grande, de tal manera que alcance la segunda convexidad que tenemos aquí, entonces nuestro mínimo o el mínimo de esa función ya no sería ese x estrella que estaba dibujado, sino el mínimo sería en ese punto. Pero para este ejemplo y para ese conjunto que nos pide, es x estrella el mínimo. En el lado derecho, pues tenemos otra función. Aquí tenemos nuestras variables de decisión. Aquí las variables de decisión serían x1, x2. Y tenemos aquí ya la presencia de algunas restricciones. Tenemos que x1 sea mayor a 0. Si podemos ver, solo está hacia la parte derecha del coordenado. x2 también que sea mayor a y tenemos una que es x1 más x2 mayor a 1, que es esa línea que está cruzando el plano. Entonces,
todos los valores, en este caso, x1 y x2, únicamente puede pertenecer a este conjunto X, el que está sombreado. Entonces aquí vamos a encontrar los valores de x1 y x2 que estén dentro de este sombreado, dentro del triángulo, que minimicen pues el valor de la función que estemos dando aquí. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Me van diciendo, por favor. Si no, pues vamos a continuar. Bueno, aquí también les he puesto algo sobre cómo es la estructura de los problemas de optimización o cómo funciona la resolución de un problema de optimización. Pues tenemos algunas partes fundamentales que son el modelo. Debemos tener la función, en este caso el modelo sería la función que queremos optimizar. Puede ser un modelo matemático, una función algebraica, puede ser un polinomio, etc. A este modelo nosotros le ingresamos en primer lugar valores iniciales. Como es un proceso de cálculo numérico, pues debemos darle valores iniciales desde donde empezar a hacer la búsqueda, que son valores iniciales para las variables de decisión. Se evalúa estas variables de decisión en el modelo, se ve si cumplen todas las restricciones y la función objetivo, y pues se optimiza mediante algún software, o programa de aplicación. Si el problema cumple con la función objetivo y las restricciones, pues sería nuestro diseño final. Si no, se generan nuevas variables de decisión, se evalúa nuevamente el modelo y se ve si cumplen con las restricciones y la función objetivo. Este es un proceso iterativo que termina cuando la función objetivo y las restricciones se cumplen para las variables de decisión que se han calculado. Una vez con esas variables de decisión, nosotros ya tenemos nuestro problema óptimo, nuestro problema de diseño. En cuanto a los programas que se tienen para trabajar problemas de optimización, pues tenemos algunos solvers, cuáles están Mino, Cplex, Urobi, Conopt, NPSol. Ya veremos también algunos, los que utiliza Julia, los vamos a utilizar e instalar. Tenemos Excel y MATLAB, también tienen algunas librerías de optimización. Hay otros programas utilizados ya únicamente para optimización, que es por ejemplo GAMS. Les he dejado también enlaces para que ustedes puedan, si quieren, algunos son gratuitos, puedan descargarlos. Está Piomo de Python, que también es para optimización. Lingo también. Julia, que es el que estamos trabajando. AMPL, que son para utilizados o tienen librerías específicas para resolver problemas de optimización. También hay una plataforma que se llama Neos en internet, en la cual, que es como una librería de problemas de optimización y programas de optimización que ustedes pueden utilizar en línea para resolver sus problemas. También está, les dejo el enlace si es que quieren revisarlo. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto a cómo se resuelve el problema de optimización. El optimizer que dice aquí son pues algunos de estos programas o solvers que se utilizan para resolver el problema de optimización. ¿Listo? ¿Sí? Dígame. Exactamente. Sí, algo así. Entonces, es la simulación, ¿no? Nuestro modelo sería nuestra función de transferencia, ¿no es cierto? Y, si recuerdas, la función de transferencia es un modelo matemático, ¿no es cierto? La idea es, pues, optimizar ese modelo y, pues, para eso utilizas este tipo de programas y el problema de optimización, ¿sí? Bueno, continuemos. En cuanto a la clasificación, pues ya habíamos visto, pues,
a lo que se refería cuando es restringido, cuando el problema es restringido, cuando no es restringido. Aquí, pues, en las primeras figuras de la parte superior izquierda, podemos ver una función, pues, que no tiene límites. Puede tomar cualquier valor de esos. O al lado, pues, tenemos una función que tiene ya, pues, intervalos. Solo se puede tomar valores desde un punto hasta el otro, ¿sí? Eso es como restringida y no restringida. Y también, pues, recordando que es una variable continua y discreta, pues, recuerden, continua puede tomar cualquier valor, que es la figurita que está a la derecha de esas dos. Puede tomar cualquier valor en el intervalo de evaluación. O discreta, pues que solo puede tomar puntos específicos en ese intervalo, ¿sí? Es un poco como recordando a qué se refiere variables continuas y discretas. En función de estas variables y de las restricciones y la función objetiva, pues los problemas de optimización tienen una clasificación, pues, en general. Tenemos, pues, basado en estas características, el problema de optimización puede ser de programación lineal. Eso quiere decir que tanto la función objetivo como las restricciones deben ser lineales, ¿sí? Tenemos programación no lineal. Aquí, pues, la función objetivo o las restricciones o ambas pueden ser o tienen características no lineales. Aquí ha faltado un paréntesis. Bueno, programación entera quiere decir cuando en el problema de optimización hay variables discretas, es decir, que pertenecen al intervalo entre 0 y 1 o algo así. Programación lineal entera mixta. Esto se refiere a que en el problema de optimización, además de haber variables discretas, también hay variables continuas. Y el problema, además, la función objetivo y las restricciones son lineales. Programación no lineal entera mixta, pues aquí combinación de variables discretas, variables continuas, y pues ya sea la función objetivo o las restricciones tienen alguna no linealidad. Optimización discreta, esto se refiere cuando solo se trabaja con variables discretas, no hay variables continuas. Control óptimo, este es cuando el problema de optimización está en forma de matriz. Programación estocástica, pues esto es cuando dentro del problema de optimización agregamos incertidumbre en la formulación, es decir, aleatoriedad, variables aleatorias, ruido, etc. Y optimización multiobjetivo, que es otra clasificación aquí, pues se tiene en el problema, especialmente en la función objetivo, más de una función, se podría decir así. Más de una función a optimizar. Por ejemplo, se quiere optimizar, generalmente hay un problema en sistemas eléctricos que se denomina problema de despacho económico, que ya les indicaré después brevemente. Es una de las aplicaciones que vamos a ver, en el cual, pues, la idea es repartir o programar adecuadamente la cantidad de potencia que cada generador debe entregar al sistema de red para cubrir una demanda. Pero este problema se puede convertir en multiobjetivo cuando, además de pues, repartir adecuadamente la potencia para cada generador, también se quiere minimizar la cantidad de CO2 o de emisiones que cada generador debe emitir. Esto con el tema ambiental. Entonces ahí como que se tienen dos objetivos. Uno, minimizar costos o costos de operación y minimizar pues emisiones al ambiente. Entonces ese tipo de problemas se denomina un multiobjetivo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta clasificación. Pueden ir diciendo. Bueno, en el curso, pues nosotros trabajaremos como es una introducción y básicamente es para ver aplicaciones de Julia dentro de la optimización. Veremos lo que es programación lineal y programación no lineal, básicamente. El resto, pues ya les queda para estudio, para que revisen y entiendan. Es muy interesante porque, pues, de aquí pueden ustedes tranquilamente trabajar en sus temas de tesis, aplicando o encontrando algún problema
y utilizando estas técnicas de optimización. Por ejemplo, ingeniero, alguna idea que se le ocurra en la que se puede utilizar para una tesis. Pues tengo algunas ideas con respecto a tesis. Eh, utilizar optimización, en este caso, o programación estocástica. No sé si ustedes han escuchado el problema de las energías renovables cuando ingresan a los sistemas eléctricos. Eh, Básicamente, no se puede utilizar energía renovable directamente dentro de la red eléctrica, porque la energía renovable no es como determinística, es como muy aleatoria. O sea, un día puede haber, al otro día no puede haber. No es como una central hidroeléctrica o una central térmica que, pues, si te dicen ellos vamos a producir 50 vatios, por decirlo así, entonces ellos te van a entregar al otro día 50 vatios. Pero ponte una central eólica o una solar, te dice mañana tenemos pronosticado que vamos a entregar 50 vatios, pero mañana no hace sol o no hace viento, entonces pues la central no te va a entregar esos 50 vatios. Y tú tienes que, pues, al sistema asegurar que esos 50 vatios los cubra alguna otra de esas, pues, de las estaciones o de los generadores que están conectados al sistema. Ese es uno de los problemas que se abordan en el despacho de generación, que sería un tema muy interesante como para trabajarlo como tema de tesis, ¿sí? Ese es uno. Se pueden también utilizar los problemas de optimización, pues, para diseño de mecanismos, ¿sí? Con incertidumbre, que es lo que más trabajo yo. O determinístico, crear un modelo y pues formular el modelo de optimización y restricciones, etcétera, y plantear el problema. Si tienen, puedo darles algunas otras ideas, pues pueden ir escribiendo, les puedo ir ayudando si es que quieren, o si es que desean, o si están interesados en esta línea que es de la optimización, o de control automático también, o control óptimo que también trabajo, pues para irles ayudando a formular una idea de investigación. ¿Sí? Ya, Inge. Sí, dime. No, también, sí, todo también tiene que ver con eso, sí. Generalmente todos los problemas son de optimización de alguna u otra manera. Tratas de buscar el óptimo, la función óptima, ¿sí? Entonces, la idea es formularlo ya, o sea, con estas características, identificar cuál es la función objetivo, identificar cuáles son las restricciones, qué es lo que se quiere hacer, etcétera. O sea, tener un problema del mundo real y plantearlo de forma matemática y resolverlo y proponer nuestra respuesta, nuestra forma de resolver ese inconveniente o de optimizar un proceso, etcétera. Entonces pueden ir escribiendo y podemos ir ahí viendo. Es que hay muchas cosas de optimización. Por ejemplo, una que se me ocurre así, una idea de optimizar el uso de energía el uso de energía o de aparatos electrónicos ponte dentro de la universidad, o sea, dentro de las oficinas, etcétera. Cómo crear un problema de optimización de tal manera que pues que puedas encender uno, apagar otro, utilizar almacenamiento, utilizar energía renovable, etcétera. O sea, pues, hay muchas ideas que se pueden ir planteando. ¿Sí? Depende ya pues de la línea que les guste a ustedes. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, para seguir. Entonces sigamos. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos, a ver si pues tienen una idea ahí general de de lo que hemos hablado. Ahí, en ese ejemplo de ahí, ¿qué tipo de problema de optimización es?
¿Es restringido, sí? ¿Qué más? ¿Qué podemos esperar de la función objetivo? Es lineal, ¿no es cierto? Las restricciones también, pueden ver, son lineales. Entonces, este es un problema restringido de programación lineal. Y la función objetivo en este caso, o la optimización, consiste en maximizar esta función. Encontrar los valores de x y y que maximicen f de x y. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. ¿Qué tipo de problema es? Es igual, es lineal. ¿Por qué lineal? Mira, la función objetivo igual es maximizar esta función, pero cuando una función es no lineal, recuerden, cuando pues se eleva al cuadrado, es una función trigonométrica, raíces, etcétera. En este caso las variables, ¿sí ven? Son como pues lineales, no tienen esas características. Además, pues las restricciones también son lineales. Aquí lo que está diciendo que 3x más 1 más 2, o sea, maximizar esta función o encontrar los valores de x1 y x2 que maximicen esta función, pero que tengan en cuenta que 3x más 1 y más 2x más 2, o sea, esto es suma, debe ser menor a 8, la otra menor a 20, etc. Y además nos dice que x1 y x2 no deben ser negativas, ¿no es cierto? Deben ser mayores a 0. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué tipo de problema sería este? No lineal con restricciones. No lineal con restricción, exactamente. Aquí no es lineal, ya podemos ver potencias, ¿no es cierto? En nuestras variables. Entonces es un no lineal con restricciones. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué tipo de problema sería este? No lineal con restricciones, ¿no es cierto? Aquí pues tenemos los senos, este pi también, etc. Este de aquí, ¿qué tipo de problema sería? Analicen bien. Sabemos que es no lineal, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos una característica interesante. Si se pueden ver, Y1, Y2, Y3, ¿qué nos dicen? Que pertenecen al conjunto de valores entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de variables son Y1, Y2 y Y3? Estas son variables discretas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tipo de problema sería este? De entre todos los que vimos. Tenemos que es no lineal, restricciones y variables. Tenemos variables continuas, porque aquí nos dice que es mayor a 8, etcétera. Y también tenemos variables discretas. ¿Qué tipo de problema es? Este sería pues, programación no lineal entera mixta, ¿no es cierto? Es mixta. Recuerden, les había dicho que es mixta cuando dentro del problema tiene o está combinado ya sea variables continuas, por ejemplo, tenemos x y k, y variables discretas, en este caso y1, y2 y y3, que pertenecen a valores entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces es un problema no lineal entero mixto. Más o menos para que vayan entendiendo el problema. La idea de saber identificar qué tipo de problema es para que a la hora de resolver poder utilizar el solver adecuado. No todos los solvers se utilizan pues para resolver problemas no lineales, o no todos los solvers sirven para resolver problemas que tienen variables enteras o mixtas. Entonces es muy importante saber identificar qué problema ustedes están planteando para después poder utilizar el solver o las herramientas matemáticas adecuadas para poder resolver. ¿Sí? Bueno. Uy, ¿qué pasó?
Bueno, vamos a ver algo de optimización no restringida. Aquí me ha borrado, pero bueno. Entonces vamos a trabajar con la librería Optim, ¿sí? Entonces, abramos el Julia. Y abramos una nueva ventanita. Entonces vamos a utilizar la librería Optim. La idea de esto, o lo que vamos a hacer ahora, es encontrar el mínimo de la siguiente, o bueno, optimizar la siguiente función. Lo voy a escribir. Déjenme ver si puedo compartir mi tablet. Vamos a hacer el siguiente problema. ¿Dónde está mi tablet? ¿Se puede ver la tablet? Bueno, la idea es, vamos a implementar en Julia la siguiente función, que va a ser f de x 2x1 menos 3 a la cuarta más 3x1 menos x2 al cuadrado. Vamos a implementar esa función en Julia. Y lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo o el máximo de esta función, ¿sí? Y para ello vamos a pues utilizar la librería Optim. Esto vamos a hacerlo con Optim. Entonces la idea es optimizar f de x. Si solo les pongo o les planteo este problema de esa manera, ¿qué tipo de problema sería dentro de nuestro problema de optimización? ¿Sería no lineal? ¿Qué más? Podemos observar que no hay restricciones, ¿no es cierto? Sería no restringido. Entonces, es la primera parte que vamos a ver, o abordar problemas de optimización, pues no restringidos, ya sean lineales o sean no lineales. Y vamos a utilizar el solver que es de Optim, o de Julia que es Optim. Entonces, implementemos esta función. ¿Cómo la harían? En Julia, vayan haciéndolo ya. Copiada, pues yo les voy a compartir mi pantalla. Y entonces utilizamos librería Optim y luego definimos nuestra función. Recuerden, podemos hacerlo como una función inline o también creando otra función o una función especial, pero vamos a hacerla inline. ¿Cómo nos quedaría esto? Entonces sería 2x1 entonces 2 por x1 menos 3, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la primera parte.
Y sería esta 2x1 menos 3 elevada a la cuarta. Aquí ha sido al cuadrado a la cuarta. ¿Ya? Luego más. La segunda parte daría 3 por x1 menos x2. Y todo, este sí es elevado al cuadrado. Se me fue otra. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Qué sería esa función de ahí? ¿Sí? ¿Estamos? Una vez que la pueden implementar, la corren. Ya nos dice o la reconoce como una función, pues genérica, bueno, con un método. Luego lo que vamos a hacer es darle condiciones iniciales. Recuerden que según nuestro o el esquema de cómo se resuelven los problemas de optimización, siempre deben partir de un punto que son las condiciones iniciales. Y nosotros debemos darle ese punto. Aquí pongamos que pues inicien desde cero. Ponemos puntito y coma para que no aparezca. Ya hemos dado condiciones iniciales. Y ahora lo que sigue ya es utilizar o optimizar esta función. La estructura es utilizando la palabra optimize, la función que definimos y le entregamos los valores iniciales, ¿no es cierto? Voy a anotarlo por acá para que la vean. Entonces, damos nuestras condiciones iniciales, que va a ser los valores de 0, 0, y utilizamos optimize. La función f y nuestras variables x de 0. Entonces voy a compartir el resultado. Bien. Podemos ver ahí que ya nos da los resultados de nuestro algoritmo de optimización. Bueno, ahí nos dice que el método de búsqueda de estos puntos óptimos que utiliza, aquí nos está hablando del NeLDerMed. Aquí están los puntos de inicio que le dimos, el 0, 0, los mínimos o el valor mínimo de x y de y, de x1 y de x2 para esa función. El mínimo de esta función, ya evaluando el valor de x1 y x2 en f, nos da cuántas iteraciones se demoró en encontrar los mínimos. Aquí nos dice si convergió o no, esto quiere decir si encontró el mínimo o no, en este caso se lo encontró, por eso nos dice verdadero. Nos da pues el error y pues algunos datos más. Entonces hemos encontrado pues el mínimo de esa función. Mínimo o máximo de esa función. ¿Sí? ¿Qué tal les fue?
¿sí? A ver si recuerdan cómo se encontraba o se encontraban los puntos. En este caso estamos encontrando los puntos críticos de esta función. ¿Cómo se encontraban? Los puntos derivando, ¿cierto? Se encuentra, si recuerdan, pues los puntos críticos se hacen derivando, pues, la función e igualando a 0. Y luego para saber si es un mínimo y un máximo, ¿qué se hacía? Se evaluaba pues si la segunda derivada o la hessiana, que se llama, es positiva o negativa, ¿no es cierto? Si es positiva, pues será que sea un mínimo, si es negativo, un máximo, ¿sí? Pueden hacer ese ejercicio para comprobar los valores. O si quieren podemos hacerlo aquí. Hagámoslo de una vez, como que recordamos un poco de cálculo. A ver. Entonces esa es nuestra función. Vamos a borrar un poco esto. En este caso, como es de dos variables, pues lo que se encuentra es la derivada parcial de la función, primero con respecto a x1, ¿no es cierto? Y luego se deriva o se encuentra la derivada parcial de la función con respecto a x2. Si recuerdan la derivada parcial, pues cuando se deriva con respecto a x1, x2 en la función es como una constante. Y cuando se deriva con respecto a x2, x1 se vuelve una constante. ¿Cómo nos quedaría la primera derivada? Pues nos quedaría, si hacemos la regla de la cadena, sería 4 por 2x1 menos 3 elevado al cubo y por 2, ¿no es cierto? Más, acá nos quedaría 2 por 3x1 menos x2 y por 3. ¿Vamos? Entonces aquí nos quedaría 8, 2x1 menos 3 más, aquí nos quedaría 6, 3x1 menos x2. Esto sería la primera derivada de la función con respecto a x1. Y esto pues para encontrar los puntos críticos se iguala a 0. Esto se hace para encontrar los puntos críticos. ¿Perdón? Ay, perdón. Ya, listo. Y se deriva, pues también, como son dos variables, se deriva con respecto a la segunda variable. En este caso, x1 es igual a 0. Bueno, x1 es una constante. El primer término, ¿no es cierto? Este de aquí sería constante, eso sería 0. Y nos quedaría únicamente el segundo término. Aquí se va a quedar 2, 3x1 menos x2 por menos 1. ¿Sí? Si no, me corrigen si me equivoco. Sería menos 2 por 3x1 menos x2. Y pues esto se iguala a 0. También para encontrar los puntos críticos. Ya de esta segunda ecuación podemos ya encontrar una equivalencia para x2, puede ser, ¿no? Entonces igualamos menos 3x1 menos x2 igual a 0. Aquí este 2 se puede ir, ¿no es cierto? Vamos a dividir, aquí abrimos estos paréntesis, bueno, queda x2, me queda x2, y aquí x2 es igual a 3x1, ¿verdad? Tenemos una equivalencia para ese x2. Eso podemos reemplazarlo en esta ecuación, que también está igualada a 0. Aquí pongámosla. 8 por... Aquí me equivoqué.
8 por 2x1 menos 3 al cubo más 6. 3x1 que es x2 según nuestra relación, ¿no? Menos x2 igual a 0. Aquí esto se hace 0. Y nos queda 8 por 2x1 menos 3 al cubo igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces de aquí pues el 8 se va al otro lado, se elimina, el cubo también. Nos queda que 2x1 menos 3 igual a 0. De donde x1 es igual a 3 medios. ¿Sí? Y x2 nos quedaría como 3 por 3 sería 9. 9 medios. Esto es aproximadamente 4.5 y esto es aproximadamente 1.5. ¿Verdad? Bueno, para quitar este coso de aquí. Y nos vamos a nuestro... ¿Qué son? Pues los puntos que encontramos o los mínimos que se denominan aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, un poco diferente, pues es por la precisión del algoritmo. Pero básicamente por ahí va. Es 1.5 y 4.5, ¿sí? Recuerden, son como más precisos o pues tienen cierto error, ¿no? Que son métodos numéricos, se hacen en base a, pues, en base a iteraciones y en base a un cierto intervalo o rango que se deja entre al punto al que se quiere llegar. Y por aquí nos está diciendo que tenga un error que el error sea menor que 1 por 10 a la menos 8. Entonces esa es como una tolerancia que este algoritmo le da al problema para que converja. Entonces también por eso se pueden observar algunos errores de precisión. ¿Sí? Sí se le puede configurar, pero por defecto es 1 por 10 a la menos 8. Si pueden ver, ¿cómo se llama este error? El de mínimos cuadrados, ¿es verdad? No sé si ustedes vieron ya pues, ¿cómo se llama esta materia? Métodos numéricos. No, dije, nuestra malla no está esa materia. Entonces, pues sí. Ahí, en métodos numéricos, pues te indican o te enseñan algunos algoritmos que se utilizan para resolver de manera numérica, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, integrar o derivar. Entonces, todos esos algoritmos pues tienen básicamente la misma estructura, buscar el óptimo, le das un punto de partida y vos le das una tolerancia como para que pueda resolver el problema. Si no tiene esta tolerancia, él puede seguir haciendo iteraciones infinitamente y no llega a la solución. ¿Sí? Entonces ahí pues están las tolerancias, qué algoritmos numéricos existen. ¿Sí? Pensé que sí habían recibido esta parte. Pero bueno, no es algo que pues por ahora complique lo que estamos viendo. ¿Sí estamos? Les voy a poner un ejemplo, a ver, para que lo resuelvan. Bueno, y también, pues recuerden, no lo voy a hacer ahora, pero si yo quiero saber, o sea, aquí ya sabemos los puntos críticos y quiero saber si son máximos o son mínimos. ¿Qué debo hacer?
si tuviera que hacerlo manualmente, digamos. ¿Qué debería hacer? En el caso de funciones con una sola variable es sencillo, porque se deriva otra vez y se evalúa si es mayor, si tiene signo positivo, signo negativo, ya es un máximo o un mínimo. Pero en el caso de este tipo de, cuando tienen varias variables, por ejemplo x1, x2, puede que en algunos aparezca x3, etc. Lo que se hace es calcular la hessiana, ¿sí? Entonces, para calcular la hessiana, pues lo que se hace es derivar otra vez la función, o sea, obtener las segundas derivadas con respecto a cada una de las variables. Luego se verifica que esa matriz, porque se crea una matriz, esa matriz denominada hessiana, si es positiva o si es negativa. En base de eso, pues se decide si, o se verifica si es un máximo o si es un mínimo, ¿sí? Eso, pues revisen para que vayan a ir comprobando. Nos vamos a hacer otro ejemplo para que vayan revisando. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y les voy a proponer el siguiente. Tienen la siguiente función objetivo. Tienen la siguiente función objetivo. F de X hagamos una más sencilla para que vean bien. F de X es menos X1 al cuadrado más 8X1. Entonces vamos a resolverla. Recuerden que estamos trabajando ahora únicamente, o esta clase vamos a trabajar con optimización no restringida. Y en la siguiente clase vamos a ver con restricciones. Entonces aquí vamos a encontrar o optimizar esta función. Vamos a hallar el valor de x1 que optimice esta función. ¿Cómo nos quedaría? Resuélvanlo por favor. Bueno, si queremos hallar aquí como solo tenemos una variable, sería la derivada de la función con respecto a x1. Aquí vamos a tener 2x1 más 8. Para hallar los puntos críticos, 2x1 en este caso igualamos a 0. Y aquí x1, ¿cuánto valdrá? 4, ¿verdad? Y si queremos saber, este está sencillo, si queremos saber si es un máximo o un mínimo, derivamos nuevamente la función, encontramos la segunda derivada. La segunda derivada de esto, que sería esta de aquí, la segunda derivada de esto sería menos 2. ¿Qué sería esto? ¿Un máximo o un mínimo? Sería un máximo, ¿no es cierto? Un máximo de esta función. ¿Ya? Entonces ahora, pues, prográmenlo, Julia. Estas letras. Lo vamos a programar en Julia y también vamos a dibujar la función.
para poder observar cómo se comporta esa función. A ver, manos a la obra ahí. Y me van mostrando los resultados, por favor. Entonces vamos a la función. En cambio, vale, no, pongámosle G. Damos condiciones iniciales. Estas pueden establecerlas ustedes. Igual, dejémosle en 0, 0, 0. Pues optimizamos. ¿Y aquí qué pasó? No. ¿Qué tal fue? Ajá. Entonces, este nos dice que este método nos sirve para o para problemas univariables. Entonces debemos buscar o asignarle estos métodos. BFGS o Newton. Entonces déjenme revisar para ver cómo añadirle este método. Hagan la gráfica hasta mientras. Voy a ver cómo se grafica esto. Cómo se utiliza el BFG.
Este Optim tiene algunos algoritmos por defecto. Tiene el NelderMed, que es el primero, el que se utiliza por defecto. Tiene también, pues, otros como este BFGS, que es para univariantes. Gradiente también. Que también se puede utilizar. Veamos cómo funciona. Mm. Bueno, son algunos algoritmos internos que tiene este Optim para poder resolver el problema de optimización. Aquí le he puesto este gradiente conjugado. Esperemos a ver qué hace. Ya, pero según lo que estoy viendo, lo que encuentra es solo los mínimos. Solo los mínimos o los valores mínimos que hacen mínima o minimizan la función. Si podemos ver nuestra función, la comparto acá. Podemos ver nuestra función. Pues este de aquí, este 4 es un máximo. Y lo que nos está buscando nuestro problema, o lo que buscan los algoritmos de optimización, es encontrar el mínimo. Entonces, si pueden observar cuál sería el valor mínimo de x, o que minimice esta función, pues aquí sería 0, ¿no? Entonces, lo que nos hallan estos algoritmos es el mínimo. Si se dan cuenta aquí, pues bueno, cambiándole también el por defecto, solo se utiliza para multivariables. Y hay que cambiarle pues por el BFGS o este de aquí, gradiente conjugado, nos permite calcular en este caso el mínimo. El mínimo de la función pues va a ser 0. ¿Sí? Eso es lo que nos está calculando. ¿Alguna forma a ver de hacer esto diferente? Creo que es cambiando el signo. Déjenme ver cómo nos va. No sé si se entiende esa parte, ¿sí? O sea, lo que nos está calculando los algoritmos es el mínimo el valor que hace mínima la función. Y nosotros, pues, lo que calculamos fue un máximo. Entonces, eso no nos está calculando. Pero en optimización matemática, lo que generalmente se hace es, pues, cambiarle el signo a la función objetivo. Y es como darle la vuelta a la función. Entonces, ahí se calcularía el mínimo. Déjeme ver si esto funciona. Entonces, pues no sé si está ahí compartido. Ahí tienen compartido, ¿no? Entonces, lo que hice, pues, es cambiarle el signo a la función. Al cambiarle el signo, lo que haces es convertir, aquí voy a ponerle como, recuerden que esto es como texto. Al cambiar el signo a la función objetivo, pasa de, por ejemplo, en el caso original, estábamos calculando
el máximo o se calcula el máximo, pasa a calcularse el mínimo. Y ahí pueden ver que es la misma función, pero cambiado el signo. Entonces ahí vamos a calcular el mínimo, el valor pues máximo que nos da en lo que resolvimos en lo que está resuelto a mano, ¿no? Entonces al optimizar esto, lo que encontramos es un máximo. Pero los algoritmos de Julia lo que nos encuentran son los mínimos. Entonces, lo que hacemos para poder utilizar los algoritmos de Julia es cambiar el valor de la función. Este valor le cambiamos el signo, le ponemos un negativo. Y ahí ya, si se está compartiendo, ¿qué estoy haciendo? O le cambiamos el signo, ¿no? Esto, pero en Julia. ¿Sí? Ahí normalmente, pues esta sería la resolución. Nos da este 4, sería un máximo. Pero para obtener este mismo valor de máximo en Julia, pues los algoritmos solo sirven para minimizar, entonces tenemos que cambiar el signo. Entonces ahí ya nos daría esta función. ¿Qué es lo que hicimos o lo que se hizo en el problema? ¿Ya? Aquí ¿sí ven? Le cambié el signo. Como solo es una variable, solo le doy un valor inicial, que sea 1. Pues para problemas aquí también hay algo que anotar que no había visto, que es para problemas univariables, es decir, que solo tienen una variable en su función. Lo que se hace es utilizar esta función o añadir esta función. Además de la función, los valores iniciales, añadir el algoritmo sería este o el otro que nos decía que es FBGS. Cualquiera de esos dos ya funcionan para problemas univariantes. Y aquí ya podemos ver los resultados del algoritmo. Empezamos en 1 y ya nos dice que es 4, ¿cierto? El mínimo de esa, calculado el mínimo de la función con 4 iteraciones, etcétera. Bueno, ahí nos da todas las tolerancias, etcétera. ¿Sí? Bueno, tienen... Cuando se trabaja con funciones, en este caso, de una sola variable. ¿Recuerdan el caso anterior que teníamos x1, x2, o sea, más variables? Ese no utilizaba, o sea, utilizaba el que viene por defecto. ¿Sí? Es decir, sin necesidad de ponerle esto adicional. ¿Sí? Ingeniero, Sí. hay casos en los que no muestra el mínimo y el máximo, porque en el mío no me muestra el dato mínimo ni el máximo. A ver, muéstrame tu pantalla. No, sí, muéstrate. No me muestra. Voy a dejar de compartir esto. O sea, no te muestra los dos valores, o te muestra un mínimo, bueno, en este caso el No, mínimo ninguno de los dos. y el valor mínimo de la función, o el valor que se calcula con ese mínimo para la función. Solo me muestra esto de aquí, no me muestra un valor mínimo ni un máximo. Quítale este optim. Optim. ¿Este es el Solo del déjale inicio? optimize, sí. Aquí yo puse optim. Sí. Bueno. Córrelo de nuevo. Ya le corrí. Este de aquí. Reiniciar. ¿El de quién? Sí, reiniciar. Pero ni siquiera te usaba para mí. Si antes que supiera lo de Claudio. A ver, corté con Domingo. Porque los extraño mucho. Extraño mucho a ti. Y extraño ser una mujer. Yo estoy aquí. La mujer también te extraña mucho. Yo te amo. Y espérate que se ejecute. Pues te está dando
el valor de la función objetivo, que es 1,6, que es el mínimo de la función, pero no te está dando el valor de que minimiza, ¿no? El resto sí te da las tolerancias. Ajá, el resto da todo. ¿Y la gráfica? ¿Cómo les fue con la gráfica? No me han No me puedo mostrado la gráfica. ingresarlo. Estaba buscando, pero guiándome del PowerPoint que nos envió. Pero no he podido insertar. Ya se ejecutó. A ver, baja. Pero muestra lo mismo adelante. ¿En serio que no te muestra? Qué raro, ¿no? Ajá, por eso yo No te muestra quería todo y no, pensé que era eso, pero no. te muestra solo el valor. Es que es la versión 1.5 a lo mejor, por la versión. Ajá, sí, porque Pon- la otra, en cambio, no me instala el pipeline, no me lo instala en las anteriores. A ver, pon a lo mejor, pon optima, a ver cómo sería. Ponle un valor aquí a optima, antes de optimize, Aquí, ponle una variable antes de optimize. Ponle ahí óptimo, ponle. Óptimo igual optimize. así, Sí, o todo en igual. minúscula. No, como, a ver, como que es un nombre. Ya. Ah, ya. Ahí dale, ejecuta esa parte. Sí se ejecutó. Ahí sí que no sé, creo que sí. Voy a darle de nuevo. Así sí se ejecutó porque ya. Entonces Ya déjame pasó ver bien. si hay cómo llamarlo así. Ponle abajo óptimo punto. Aquí, Sí, ponle óptimo punto. punto minimizer con Z. Así tal como te digo, minimizer con Z. Así, minimize. Ah, minimizer entonces. Ah, minimize. Ya, ahí dale ejecuta. Vamos a ver si reconoce esa función. Ahí es como llamar a los valores de la función objetivo, ¿sí ves? Ahí está el máximo. Y si quieres llamar al mínimo, ponle óptimo punto minimum. Óptimo punto. Minimum. ¿En M? Con ¿Terminado? M, sí. Sí, al último la M. Y ese pues te lo llama al mínimo, al menos 16, claro. 16. Aquí se llama diferente entonces, en el Julia 1.5. Sí. Ah, ya, entendí. Pero pues así, o sea, con estos puedes llamar algunos valores de la función. No recuerdo cómo se llama el error que tiene, ¿no? O sea, por decir llamar el error, no sé si se llama error o no recuerdo. Pero si quieres saber más de la función, pues le pones signo de interrogación y optimize. Y Así, ahí te ¿verdad? sale algunos datos que puedes utilizar. De ahí. Optimize creo que es la función. Tienes que buscar la función. Optimiza. Sí, Así, ¿verdad? sí.
o en las librerías de Julia. Bueno, tengo que ponerme a leer. No, no creo que los reconozca. ¿Qué salió error? 57 métodos. Ah, no, claro, cómo se puede resolver, sí. Ujú. No, entonces tienes que buscar en la documentación de Optim. De la librería que se instala. Sí, no sé si saldrá ahí algo de Optim. Optim. Si no toca buscarlo en el Julia. Sí, en Error. el Julia. Ahí, Ponemos ahí, eso. Mira, ahí está el BFC. Y mira, ahí FG. está cómo se llaman. Optim, punto, lo que quieras. Claro. Opciones como... Pero acá está, mira, en la documentación. O también búscale aquí, a lo mejor. Bueno, ahí puedes ir viendo. Ya, ingeniero. Gracias. Bueno, hasta ahí vamos a ver por ahora. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, como el primer ejemplo que resolvimos, ese tiene dos variables. X1, X2 sería en ese caso. O más de dos variables, sí. Ingeniero, y tal vez ya nos podría enseñar cómo introducir la gráfica. A ver, ¿cómo? A ver, vamos a ver. Lo primero, un simplot suave, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Creo que también puedo plotear G, tal como la tengo ahí planteada. No recuerdo si esta librería hace, la ploteo G. Y desde qué valor a qué valor quiero. Pónganse desde -1 hasta, o de -3 a 3, pongamos. ¿Este qué valor tiene de máximo? 3, entonces sería más. Pongámosle de -2 hasta 7. Pongo 7 porque este coso está ahí en 4. Ahora vamos a ver si le coge así. Ahí se fue para abajo. ¿Sí? Ya ven que no estaba tan difícil. En este caso, recuerden que como le cambiamos el signo, ¿qué pasaba con la función? Se invirtió. Entonces aquí, pues, en esta función, si se dan cuenta, ¿cuál sería el valor mínimo de esta función? Más o menos sería en 4, ¿no es cierto? Eso es todo. Hagamos si podemos plotearla normalmente, cambiándole de signo. Veamos que -2 hasta 7. No sé si habrá cómo hacer esto. No, no hay cómo. Sería definir otra función. Veamos JG. No, este ya no Z para no confundirnos. Y le cambiamos el signo, tal como debería ser la original, ¿no? Era menos Y, ¿no? Ejecutamos y ploteamos.
Y aquí sería J. Esa sería la función como pues originalmente está. Ahí podemos ver que el máximo pues sería en 4. ¿Sí? Bueno, de ahí ya le pueden ir editando las características, etc. ¿Alguna pregunta que tengan? Este de aquí, pues pueden hacerlo como PIPMICE, así también funciona. No hay problema. ¿Listo? Si no tienen ninguna inquietud, ¿estás por ahí, George? Aquí estoy, Julio, aquí estoy. Ya para... Ahí concluiríamos.